Es Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Así que estemos orando por nuestra hermana Marina también. Bien, ¿lo tiene? ¿Está ahí? Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Verso 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causadas por los deseos humanos. Verso 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Amén. La Reina Valera dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Mire, como pastor tenemos el deber nosotros de dar dirección a la iglesia, pero también tenemos el deber y la obligación de pastorear. Y cuando pastoreamos necesitamos enseñar acerca de cómo conducirnos en la vida como cristianos, porque nosotros tenemos, mire, somos ministros del Señor, ¿cierto? Estaba enseñando yo hace unas semanitas atrás que tenemos el poder para decretar. ¿Recuerda? Decretar, establecer. Porque tenemos dos funciones nosotros. Una, como sacerdotes del Dios Altísimo. En el Antiguo Testamento había el sacerdote y el rey por separado. Pero el Señor hoy en día, en esta dispensación de la gracia, nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que como sacerdotes ministramos a Dios y tenemos que conducir nuestra vida como la palabra nos dice. Pero como reyes tenemos que conquistar, y es allí donde entramos a la guerra espiritual, es allí donde hacemos declaraciones, es allí donde establecemos muchas cosas como reyes, que eso es lo que hacen los reyes, ¿no? Decretos, ¿sí o no? ¿No es lo que hacen eso los reyes? Claro. Conquistar, tomar posesión. Pero como ministros tenemos que, como sacerdotes, bien digo, tenemos que llevar una vida conforme a lo que la palabra nos enseña. Entonces tenemos una doble responsabilidad, si dijéramos así. Entonces como pastores tenemos que enseñar estas cosas, y quiero hablar justamente de el cristiano y la paciencia. Estaba hablando el otro día un poco de esto, pero vamos a seguir pastoreando. Amén. Y el apóstol Pedro es específico en esto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, escucha bien, participantes de la naturaleza divina. Mira que está a su lado, sé que somos poquitos, pero mira que está a su lado, dígale, tú eres participante de la naturaleza divina. Qué tremendo es esto. Con todo lo que Dios, es lo que está diciendo Pedro aquí, con todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. O sea que todo lo que es Cristo, nosotros también lo somos. Eso es lo que está diciendo. Por eso,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo con toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud. O sea que tenemos virtud, pero hay que añadir a esa virtud que tenemos fe. A la virtud hay que añadirle fe. Y a la fe, yo me enredé acá. Con diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. O sea, es una cadena, es un eslabón, ¿verdad? Uno con otro, una cadena de cosas que tenemos que añadir en nuestra vida. Mire, levante su mano derecha y diga, quizás todavía no las tengo y me cuesta, pero día tras día voy a ir añadiendo un eslabón más. En el nombre de Jesús. Mira, acá la palabra traducida como paciencia viene del griego hipomone. No sé si se pronunciará así, pero usted sabe que es difícil el griego. Hipomone, y se usa en el sentido de describir resistencia, perseverancia, paciente. Ese es el sentido de esta palabra, paciencia. La paciencia es la cualidad de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente en una disposición de esperar en Dios y su voluntad. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? ¿Cuántos están esperando algo años y todavía no llega? Y usted dice, uy, no, mejor lo voy a buscar. Me cansé, no voy a buscarlo más, no voy a esperarlo más. ¿Importa la paciencia? ¿Importa la paciencia, no? Que seamos pacientes. La paciencia, vuelvo a decir, es la cualidad de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente en una disposición. O sea, que yo lo quiero. Yo me dispongo a esperar todo el tiempo que sea, pero hay gente que no tiene esa disposición. ¿Le falta? Paciencia. Amén. De esperar en Dios y en su voluntad. Los creyentes, a ver, ¿cuántos creyentes hay acá? Son llamados a ser pacientes en sus expectativas en Dios y en sus relaciones unos con otros. Mira, nosotros creemos que solamente tenemos que ser pacientes para esperar las promesas de Dios, pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser pacientes también en nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir eso? El otro día estábamos hablando con una hermana y yo le decía, mira, Jacob, me recordaba esto que hace muchos años atrás yo prediqué un mensaje en Momento, soy lento, lo titulé así, porque no todos vamos a la velocidad que vas tú, ¿verdad? Hay algunos que van rápido y aprenden rápido y se disparan y tienen ministerio y esto otro y alcanzan, ¿verdad?, un prestigio dentro de la iglesia rápido. ¿Por qué? Porque aprenden rápido, porque tienen una disposición, porque están en todo, entonces crecen rápidamente, pero hay otros que crecen más lento. ¿Sí o no? Si no estaríamos todos en un mismo nivel, pero no es así, pues. Unos más, unos menos. Entonces, es como que, perdona la expresión, pero como que se desgrana el choclo, ¿verdad? Entonces, unos más, unos menos aquí. Unos aprenden más rápido, otros no. Entonces, mirando eso, titulé ese mensaje así, Momento, soy lento. Porque los que van rápido quieren empujar a los que son más lentos. Y no entienden. Pero ¿cómo? Este hermano no aprende, pero mira, lleva tantos años, no entiende. Pero es que no todos aprenden al ritmo que aprendes tú, ni al ritmo que aprendo yo. Y le decía a la hermana, mira, Jacob en un momento cuando él iba al encuentro con su hermano, él tenía un rebaño y ¿sabe lo que hacía con su ovejita? Las ovejas grandes, las más grandes, las maduras, pasaban los arroyos ellas solas. Pero ¿qué hizo Jacob? Se quedó esperando a las más débiles. Y ahí se quedó por ellas y a las más débiles las pasaba y a las más pequeñitas las tomaba en sus brazos
y las pasaba a él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Usted dirá, pero es que usted es el pastor, pero es que es lo que tenemos que hacer todos. Cuando mi hermano no aprende como yo, y si yo por gracia del Señor aprendí rápido, maduré rápido, ¿sabes qué tengo que hacer yo? Ser paciente con ese que es más débil. Pablo dice, con el fuerte me hago fuerte, pero con el débil me hago débil. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Y allí donde entra este recurso que el Señor nos da y que nosotros tenemos que desarrollar, que es la paciencia. Ser paciente en las expectativas con Dios y en nuestras relaciones con los hermanos. Amén. Jamás juzgue a nadie. No nos compete a nosotros hacer juicio, que no aprende y que... No, seamos pacientes y ayudemos a cruzar a los que le cuesta. Amén. Con ese amén no creo que ayudemos a otros. La paciencia no es un don. No. Es una virtud que cada uno de nosotros debe de ir desarrollando, y de este desarrollo se inicia al momento de convertirnos al Señor, y esta se va desarrollando en nosotros poco a poco, día tras día, y tiene la idea fundamental de, mira, la paciencia, probar algo a fin de comprobar si es genuino o no. La paciencia. ¿Cómo se va produciendo la paciencia? Santiago dice que se va produciendo y generando cuando estamos sometidos bajo diversas pruebas. Veamos Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Pastor Brandon, por favor. Santiago capítulo 1, 2 y 3. Mire, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Sinceramente, ¿quién de nosotros hace eso? Hermanos míos, tener por sumo gozo. Acá dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La Reina Valera dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué hace que se produzca la paciencia? Sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Tiene fe? Sí, ya, dice el Señor. Entonces, Sonia, voy a probar tu fe. Dios nos prueba en eso. Entonces allí donde vienen los problemas, el quebranto, la prueba que decimos nosotros. ¿La prueba de qué? Pues estoy pasando por pruebas. Y nosotros, fíjate que nosotros como que ponemos la vista en el problema, en el conflicto, pero en realidad el Señor pone la vista en nuestra fe. El conflicto es la prueba, pero de nuestra fe. Entonces cuando viene enfermedad y tú dices, oye, pero si yo me he portado bien, porque eso es lo primero que decimos, ¿cierto? Pero si yo me he portado bien, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esto? Y eso nos dice, no va por ahí, dice el Señor. No es que te hayas portado mal o te hayas portado bien. Estoy probando tu fe. Así que cuando nosotros decimos estoy siendo probado, estamos diciendo que Dios está probando nuestra fe. Esto es lo que dice Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Amén. ¿No dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol? Claro, porque el oro lo tienen que probar. Y cuando el oro se pone en el crisol, que es un recipiente que es expuesto al fuego,
el oro se purifica. Así que tú pusiste un oro en el crisol y sacaste otro oro, otra calidad de oro. El Señor probó tu fe y saliste con más fe del problema. ¿Entiendes cómo funciona? Pero esa prueba de la fe que tú la pasaste, el Señor probó tu fe y generó en ti paciencia. Así que no solamente que tu fe se refinó, sino que aparte de esto el Señor también añadió en ti paciencia. Como cristianos sabemos que por experiencia propia, así como por la palabra de Dios, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hemos aprendido que su promesa es verdadera, porque después de haber soportado el sufrimiento, la aflicción o las diversas pruebas, hemos descubierto que nuestra confianza en el Señor no solo está intacta, sino que ha fortalecido nuestra vida por medio de ella. Por eso vuelvo a decir lo que dije el otro día: los problemas, el quebranto, las situaciones adversas no son malas, son buenas. Eso quiere decir que Dios está trabajando en nosotros. ¿Se acuerda, hermana Magdalena, lo que nos enseñaron en aquella iglesia donde crecimos? Decíamos, el hermano está siendo probado. Algo malo tiene que haber hecho. ¿Por qué es tan probado? Ese era el concepto antiguo del Evangelio. El concepto de que si tú estabas pasando por problemas, por dificultades, es que tú estabas mal. Que algo malo tú hiciste, por eso estabas pasando eso. Y nunca fue así en la Biblia. Al contrario. Alegraos o tengan por sumo gozo cuando ustedes estén pasando por problemas o por diversas situaciones. ¿Por qué? Porque entiendan que la prueba de vuestra fe produce en ustedes paciencia. Amén. Todo cristiano debe entender que por medio de las pruebas de nuestra fe, Dios nos quiere ir formando el carácter de lo que hablé el otro día, el carácter de Cristo en nosotros. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, porque todos, cual más cual menos, hemos estado metidos o insertados en diversas situaciones difíciles. Pregunto, ¿habrá alguien acá que no haya tenido problema alguna vez? O que toda su vida haya sido pero happy, ¿no? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han tenido pruebas, dolores, sufrimiento, quebranto, tristeza, pérdida? Todo, ¿cierto? Amén. Bueno, el Señor usa esas cosas para perfeccionar nuestra vida. Primera de Timoteo 1:16. 15 y 16, perdón. 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y agrega, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La traducción del lenguaje actual dice, esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, dice Pablo. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Mira el concepto del apóstol Pablo, que él era el peor pecador. Pero ¿qué tuvo el Señor con él? Tuvo paciencia. Amén. Levante su mano y dígale, Señor, ten paciencia conmigo, por favor. Aleluya.
Así que la prueba de la fe en nosotros produce paciencia, pero indudablemente al estar siendo probados nos va a traer aflicción a nuestras vidas, porque al estar bajo presión nos trae dolor y aflicción. ¿Es verdad eso? Dolor y aflicción. Pero eso produce paciencia. ¿Hay gente impaciente acá? ¿Hay alguien que sea impaciente? A ver, levanten la mano los impacientes. Davidcito, mira, no parece. ¿Quién más? Hermana, sí, también. No pareciera ahí. Sí, mucho menos que antes. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más impaciente? Hermana Magdalena, ¿también impaciente? Sí. La Rolly también. Mira, habemos unos cuantos, ¿ah? ¿Ve? ¿Sabrá el Señor lo que está haciendo entonces? Amén. Así que dígale a Rolly a su esposo, tenme paciencia, David. Dígale que está a su lado, hermano, téngame paciencia. Por favor se lo pido, téngame paciencia. Ya no la tiene, hermana, ya no la tiene ya, mira. Entonces tiene que formarle la paciencia al Señor, ¿ve? ¿Ve que el Señor es bueno? Aleluya. Mire, así que cuando estamos bajo presión nos trae dolor y aflicción, porque juntamente con ese periodo de formación somos como los niños, ¿sí o no? Si nosotros los miramos, hermano, tenemos que mirar a los niños. Mire a los niños. Yo creo, voy a abrir un paréntesis aquí, ve que el Chavo del 8, para haber hecho el Chavo del 8, tiene que haber mirado no sé cuánto tiempo a los niños, porque usted los ve y claro, lo que hace el Chavo del 8 es todo lo que hacen los niños. Ahora, como Dios nos conoce, mira, nosotros somos como los niños, que al enseñarles la disciplina, se la enseñamos con el propósito de formarlos, aunque no les gusta. ¿Usted se recuerda cuando era niño? ¿Le gustaba la disciplina o no? Voy a hablar como pastor y creo que todavía no le gusta la disciplina. Claro, porque uno como papá, ¿verdad? Sobre usted, uno se da cuenta que no nos gusta la disciplina. Mire, a los niños se les enseña buenos modales, a respetar, a tener lenguaje correcto, a que se aseen, ¿verdad?, en su cuerpo, etcétera, muchas cosas. Cotidianamente los estamos disciplinando. Amén. Pregunto, ¿y nosotros como hijos de Dios? ¿Nos estará el Señor todos los días disciplinando? Claro que sí. De un montón de cosas. Y parece que cuando más entramos en años, más indisciplinados nos ponemos. ¿O no? Proverbios capítulo 3, verso 12. Proverbios 3, 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, pero en realidad la traducción correcta ahí es disciplina, ¿sí? Como el padre al hijo a quien quiere. Y la TLA dice, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige a un padre a sus hijos. Y Hebreos capítulo 12, verso 7. Mire que esto es interesante. Hebreos 12, 7. Dice, si soportáis la disciplina. ¿Cuántos están dispuestos a soportar la disciplina? Pero de verdad, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mira qué interesante. ¿Y al que no soporta la disciplina? Pregunto, en su concepto de hijo, ¿usted por qué soportaba la disciplina de su padre, de su madre? Porque era el papá o la mamá, ¿cierto? Entonces uno sabía que ellos estaban en lo correcto. Y aunque no muchas veces, porque también no comparto eso que no, que soy tu papá, yo siempre tengo la razón, no es así muchas veces, pero aun cuando se equivocaban, uno soportaba la disciplina. ¿Por qué? Porque eran los papás y por el amor que le tenemos a ellos. Y mira lo que dice acá Dios,
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que en eso Dios muestra el amor. Y nuestros padres muestran el amor porque uno corrige a nuestros hijos, los disciplina por amor, porque no quiere que sean niños, ¿verdad?, rebeldes, que no creen. Cuando dice, oye, pórtate bien porque vamos a ir a otra casa y me vas a hacer pasar vergüenza y nadie va a querer invitarte después. Uno no quiere eso, ¿cierto? Hay que hacer una rebobinación, ¿verdad? Y volver cuando éramos niños. Qué tremendo este pasaje. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que cuando Dios te esté disciplinando, nos esté disciplinando, dele gracias al Señor, porque lo hace por amor. Esta palabra soportar es la misma que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Si soportamos la disciplina en el entendido que Dios nos está formando, que Dios no va a tolerar ningún, escúcheme bien, berrinche nuestro. ¿Le gusta a usted cuando sus hijos hacen berrinche? ¿Tiene hijos chiquititos todavía? Los que no tienen, pero ¿le gusta o le gustaba cuando sus hijos le hacían berrinche? Se fue Pablito, así que puedo hablar de él. Se fue Pablito, le digo, así que voy a hablar de él. Nosotros con David y con Betsabé nunca supimos lo que era un berrinche. De verdad, nunca. Los sentábamos y los dejábamos ahí. Y muchas veces David era bueno para comer, entonces mi esposa lo sentaba por ahí, una mitad de marraqueta, feliz con eso. La bechita, ni molestaban, nunca. Pero cuando nació el Pablo, ¡guau!, supimos por montones lo que eran los berrinches. Y el Pablo era eso que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba. Yo creo que el que más le pegó fue a Pablo, mi esposa, con una cuchara de palo hasta eso. Y era eso que lloraba y no paraba. Claro. Y tú dices, qué molesto es eso. O sea, ¿cómo no parar de llorar? Y hacía berrinche por todo y lloraba. Y yo decía, me salió argentino, llorón. Es la diferencia de carácter también, la edad también. Su hermano, antes que lloraba lo tomaba, entonces claro, se acostumbra a eso. Y usted se acordará que muchas veces que yo subía a predicar, y ves que subía a predicar y a hablar, y el llanto del Pablo. ¿Usted se acuerda de eso? Un día, no sé si se acuerda usted de esto, pero un día, cuando teníamos la iglesia chiquitita, puse todas las sillas, teníamos reunión de obreros y todos los hermanos ahí, yo estaba ahí. Y digo yo, vamos a leer un pasaje, Juan tanto, y Miriam estaba con Pablito al lado allá. Y no sé qué estaba haciendo Pablo, parece que se había subido a un árbol, no sé qué, a una reja, no sé. Y digo yo, leyendo, y Jesús dijo, y se escuchó el grito de mi esposa allá, bájate de ahí, cabrón. Pero justo cuando dije, y Jesús dijo. Señor, si alguien que le sacó los chorros el canasto a Miriam fue Pablito, su berrinche. Somos así nosotros con el Señor, ¿no? Que nos dan esos berrinches, igual que niños chicos con el Señor, y pataleamos y todo. ¿Qué hará el Señor con nosotros cuando da esos berrinches? Ay, Señor. Hebreos capítulo 12, verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes, mire, cuando eres reprendido por Él. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Todo eso tiene relación con la paciencia. Amén. ¿O usted piensa que podemos escapar del Señor?
No, ¿verdad? ¿Quién se escapará a la mano del Señor? Una vez íbamos a ir a Rancagua y a Pablo no le gustaba ir para allá. Decía, no quiero ir, estaba chico así. No quiero ir a Rancagua. Yo tenía que ir a predicar con mi esposa. Entonces, no quiero ir. Y hacía todo un show. Y yo estaba limpiando el auto y escuchaba que ella discutía con él y lo retaba y gritos para allá y gritos para acá y todo. Y en una de esas dice, ya, ven para acá. Y fue a buscarlo para darle su merecido. Y arrancó. Yo tenía ahí el garaje abierto y Pablo arrancó de ahí hacia el comedor. Se le arrancó a Miriam. Y ya me colmó mío y lo escuché los gritos. Y él pensó que iba arrancando la mamá y me voy por allá yo y me enfrento con él ahí de frente cuando me ve. Ha sido la única vez que yo le pegué a mi hijo. Lo tomé de un ala y le llovieron los voladores por todos lados. 5 minutos como sodita y se fue con nosotros para allá. Y mire cómo son las cosas. Claro, uno queda así, porque a mí nunca fuimos con mi esposa de pegarle a los niños, nunca. Y nos fuimos para allá y él se fue durmiendo. Y cuando estábamos en el culto allá, yo estaba sentado y cuando veo que se sentó al lado mío y me abrazó. Y era tan complicado y después no se quería venir. Después que no quería ir, no se quería venir. Pero no somos así con el Señor nosotros. Cuando entendemos, mira, lo que dice acá este pasaje es muy significativo. No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque si eres hijo, ¿cuántos hijos del Señor hay acá? Entonces vamos a recibir la disciplina de Él. No vamos a escapar a eso. Y eso es parte de que Él está formando la paciencia en nosotros. Amén. Algunos se van de las iglesias por no aceptar la disciplina del Señor. Pero a donde vayan, y aunque no estén en la iglesia, el Señor los va a encontrar igual. Ve que había un hermano que se llamaba Julio y se iba de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, entonces los hermanos le pusieron Julio Iglesia. Andaba en muchas iglesias. Le pusieron Julio Iglesia. Dígale a usted que está sola, no te vayas de la iglesia, hacia donde vayas te va a encontrar el Señor igual. Por eso a donde vayamos el Señor nos alcanza. Dice David, ¿a dónde me iré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde? Si subiera a lo alto, allá estás tú. Y aunque fuera a lo profundo de la mar, allá estás tú. En todos lados está Él. Y si somos hijos, aunque estemos ahí revolcándonos en el pecado fuera, allá nos va a ir a buscar el Señor. Amén. Así que no podemos escapar de la mano del Señor. Cada situación que acontece con nosotros, a Dios no se le escapa de las manos. Todo lo que nos sucede a nosotros está bajo el control de Él. Amén. Por eso es mejor rendirse al Señor y dejar que Él forme, en este caso, ahora estamos hablando de la paciencia, Él forma muchas otras cosas más, pero estoy hablando de la paciencia hoy, que Él forme la paciencia en nosotros. Amén, pero también padeceremos injustamente. Muchas veces, usted va a decir, esto es injusto, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué estos problemas es injusto? Muchas veces vamos a padecer nosotros injustamente, amén, de la manera más injusta, alguna situación. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, y con esto concluyo. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 21. Vamos a leer la Reina Valeria y luego otra traducción. El 18 al 21 dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Tiene jefes difíciles usted? ¿Amos difíciles? ¿Cierto? Verso 19. Porque esto, mira, escucha esto que es interesante, porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa merece aprobación? ¿De qué está hablando? De que tenemos que sujetarnos. Y sujetarnos de buena gana
a las personas que no son de nuestro agrado, pero que están sobre nosotros, ¿sí? Y esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ve? ¿Qué gracia tiene si tú te portas mal y te abofetean? Justamente lo están haciendo, ¿no? Pero si tú te portas bien, lo digo así para que entendamos, si somos rectos y aún así somos tratados injustamente, pero usted se comporta bien y tiene paciencia para soportar ese momento, eso sí que tiene aprobación. Amén. ¿Qué gracia tiene de que usted ame al hermano que lo bendice todo el tiempo? Pero si lo ama, aquel que todo el tiempo lo está diciendo y le trae cositas, hermano, yo lo amo y todo, y cuando está en necesidad lo ayuda y lo ve, cuando está enfermo lo asiste, y dice, oh, que amo a este hermano. Hay que amarlo igual. No estoy diciendo que no lo ame, pero ¿sabes lo que tiene mayor aprobación de parte de Dios? Es cuando se levanta gente o situaciones difíciles y yo los amo igual. Eso tiene aprobación de Dios. Amén. La traducción de la Biblia de las Américas dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Podríamos cambiar ahí a los amos por los jefes, ¿cierto? Podríamos cambiar ahí a los amos por los pastores, también puede ser, ¿o no? Cuando son difíciles de soportar los pastores. ¿Sí o no? Puede ser, ¿cierto? Claro. Al líder, en fin. En realidad la palabra es para todo. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto sí haya gracia delante de Dios. Así que, hermano, cuando lo traten injustamente, ¿qué hay que hacer? Soportarlo con paciencia. Ya cambiará. Amén. Pues muy difícil eso. Es difícil, ¿o no? Sí. Pero no se olvide que el Señor está con nosotros. No es imposible, si no, no nos pediría el Señor eso. Amén. Soportarlo con paciencia, esa resistencia para aguantar. Y decir, no, me cuesta, pero ¿sabes el alivio que hay después que lo pasaste? ¿Sabes por qué hay un alivio y algo rico aquí adentro? Porque recibes la aprobación de Dios. Y usted dice, bien, lo hiciste bien. Así que dice el Señor, te puse a prueba, probé tu fe y lo pasaste. Así que recibe paciencia, añade paciencia a Dios en nosotros. Entonces esa misma situación en otra ocasión no es difícil, subiste de nivel. Amén. Esto sí que haya gracia para Dios. Amén. Quiero concluir con un pasaje precioso de Santiago, el capítulo 5, versos 7 al 11. De la Biblia latinoamericana. Dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Porque hay mucha gente que ha dejado las filas del Evangelio
Hay gente que dice, pero si eso lo vengo escuchando toda la vida, que el Señor viene. Pero acá Santiago está diciendo, sean pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Amén. Buen ejemplo, ¿cierto? ¿Usted sabe que alguna vez alguien ha sembrado espárragos? ¿No? ¿Pero ha comido espárragos? ¿Sí? ¿Cuántos han comido espárragos? Son ricos, ¿no? Y usted va a la feria y los compra así rapidito, ¿sí? Se los come rápido. Pero ¿sabe cuánto tiempo se demoran los espárragos en salir? ¿Alguien sabe? ¿Rolly, tú sabes? ¿No? ¿30 días se demoran? No. Usted siembra los espárragos y el espárrago se demora 2 años en salir. Pero cuando salen, no paran más. Usted los corta y vuelve a salir. Y a lo mejor eso es lo que dice el hermano. Y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Y se llena de espárragos usted. Pero tiene que esperar primero. Las cebollas o los ajos, ¿cuánto tiempo se demoran? 7, 8 meses. Y si voy a plantar esta semillita o esta cebolla, este ajo, quiero comer ajito y tiene que esperar casi 1 año. Entonces algunos dicen, no, me aburrió esta cuestión, no siembro más. El ajo también. Por tanto, hermanos, ser pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Cuánto tiempo sufrió Job? ¿Cuánto tiempo sufrió Job? ¿No sabe cuánto tiempo sufrió Job? Ve que usted, hay veces que usted se topa con los hermanos y dice, ¿cómo está, hermano? Aquí estoy pasando las de Job. ¿Le han dicho así alguna vez? Y usted se los topó 5 años más tarde. ¿Cómo está? Aquí, pues, sigo pasando las de Job. La Biblia dice que el sufrimiento de Job fue 9 meses. Pero 9 meses que fue de sufrimiento fuerte. En esos 9 meses perdió todo. 9 meses de enfermedad, de sufrimiento. Sus amigos lo dejaron. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Quedó solo, lleno de sarna. Todo eso pasó en 9 meses. Pero después vino la restauración de Job. Así que fueron años, en realidad. Fueron años. Porque si tenía ganado, el Señor se lo multiplicó por 7. Si tenía propiedades, por 7. Todo las riquezas que tenía Job y todo lo que perdió, el Señor se lo devolvió 7 veces más. Y le volvió a dar hijos e hijas, las hijas más bellas de toda la tierra que había. Así que fue un tiempo largo en esperar la retribución de Dios, Job. Por eso habla de la paciencia de Job y de la paciencia de los profetas que hablaron acerca de la venida del Señor. Jamás se canse. Amén. Jamás se canse. Porque el juez justo está a la puerta. No juzgue a nadie. Sea paciente. Amén. Nos cuesta todo eso. Pero el Señor está formando nuestra paciencia. Amén. Levante su mano al cielo. Dele gracias al Señor. Por un momento dígale gracias por tu palabra. Porque tu palabra es lumbrera en mi camino. Gracias, Señor, porque un día más nos enseñas, nos pastoreas,
nos ministres en nuestro espíritu acerca de este tema de que debemos de ser pacientes, los unos por los otros, pacientes para esperar tu regreso, pacientes para esperar el crecimiento, pacientes para esperar a los que vienen más atrás, pacientes, Señor, para recibir tus promesas. Sigue ministrándonos, sigue enseñándonos, sigue formando en nosotros la paciencia, Señor. Y cuando estemos metidos en diversas pruebas, ayúdanos para fortalecernos en ese gozo que tenemos en nuestro espíritu y alegrarnos cuando estemos en medio de la adversidad. Muchas gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.